Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar trabajando con la tercera videoconferencia de historia latinoamericana con perspectiva centroamericana. El día de hoy nos corresponde trabajar con el módulo número 3. Eh, Antes de iniciar, retomar algunos aspectos en cuanto a que en este momento estamos trabajando con la tercera actividad que refiere al segundo foro donde deben participar en tres oportunidades. En la primera debe hacer su aporte o respuesta a la pregunta generadora. La segunda hace un comentario del aporte de un compañero y una tercera participación en forma conclusiva. Recuerde que los aportes que hacen deben incluirse directamente dentro del foro. No hay que anexar ningún documento. Bueno, vamos a dar inicio al tema de hoy que habla del proceso emancipador español y dice que la situación de España en el siglo XVIII. Dice que ante la muerte del rey Carlos II, el hechizado, este fallece y no tiene descendencia. Entonces, esto quiere decir que no hay un sucesor. Se da una guerra entre las potencias con la finalidad de poder determinar quién era el que lo iba a suceder y quién iba a quedar al mando del Imperio Español. El trono español fue ocupado en ese momento por el nieto del rey de Francia, Luis XIV, que va a tomar el nombre del rey Felipe. Con el rey Felipe V se va a iniciar la dinastía de los Borbones en España. En cuanto a la política exterior del Imperio Español, esta básicamente va a quedar sujeta a lo que disponga la corona francesa. Cada vez que Francia emprendía una guerra, España se veía involucrada en el proceso, ¿verdad? Entonces, al final, esto también de una u otra forma repercutía en las autoridades locales con la finalidad de hacerlas más rentables. En cuanto a las reformas borbónicas, bueno, ¿qué fueron las reformas borbónicas? Las reformas borbónicas fueron un conjunto de transformaciones que estuvieron inspiradas en el absolutismo francés y en las ideas filosóficas del despotismo ilustrado. Recordemos que los Borbones dispusieron reorganizar la estructura administrativa, fiscal y militar de todo el imperio. Esto lo realizaron con el asesoramiento de algunos seguidores y consejeros del modelo de administración francés. Estas reformas lo que pretendían era tener o recuperar el poder real que se había debilitado durante el gobierno de la Casa de Austria. Esto lo que pretendían estas reformas borbónicas era poder tener un control mayor y de esta forma estimular la comunicación y el comercio entre las colonias y España. Sin embargo, una de las características de estas reformas es que va a limitar el poder de la Iglesia, a la cual le van a reducir una serie de privilegios que recordemos que durante los procesos de conquista la Iglesia siempre jugó un papel muy preponderante e incluso obtuvo sus propios beneficios y privilegios de los procesos de conquista en cuanto a tierras. En el caso de América, la cesión de grupos de indígenas, reducciones, para que le trabajaran a la iglesia, para que le tributaran a cambio de que fueran adoctrinados o convertidos al cristianismo. En cuanto a la comunicación, el imperio entre las colonias y la metrópoli dice que la libertad de comercio significó la apertura de nuevos puertos donde se pudiera comercializar directamente con España, abriendo de esa forma el tráfico para el navío suelto, o sea, que pudieran transitar buques en forma individual. En Centroamérica se van a distinguir algunos puertos que van a permitir ese comercio entre las colonias y la gran metrópoli. Por ejemplo, nos encontramos el Trujillo y el Omoa en el norte de Honduras y el Santo Tomás en Castilla de Guatemala. En cuanto al comercio por la costa de Honduras, esta sufría frecuentes interrupciones por los ataques de piratas y corsarios. Recordemos que los piratas y los corsarios al final es la misma figura, ¿verdad? Son aquel grupo de individuos
que roban las mercancías que se transitan o que se trasiegan entre las colonias y la metrópoli o Europa, España, con la diferencia que en el caso de los corsarios, esos trabajaban al servicio de alguna potencia y los piratas lo hacían en forma individual. En cuanto a la limitación de poder eclesiástico y algunos de sus privilegios, en toda Latinoamérica la iglesia tenía fuertes relaciones con las familias criollas, las familias adineradas. Algunas familias incluso entregaban un dote con el objeto de que sus hijas o sus hijas pudieran ingresar eh, a algún convento o que el hijo se pudiera hacer sacerdote. Y de esta forma la iglesia obtenía recursos, obtenía propiedades, etcétera. En algunas zonas con una alta población indígena, como en el Reino de Guatemala, el clero podía fundar cofradías. Cofradías eran como capillas, ¿verdad? Y por lo general en los testamentos, si nosotros vemos testamentos de esta época, era muy común que la persona al testar dejara parte de sus bienes a la cofradía del lugar. Entonces era una forma donde también la iglesia percibía recursos. Y estos recursos, por supuesto, la corona los percibía como recursos que perdía, ¿verdad? Porque quedaban en manos de la iglesia. En cuanto a la situación económica y política de la iglesia, esta era un obstáculo para fortalecer la administración sobre las colonias americanas. La corona española busca subordinar y disminuir el poder eclesiástico por medio de estas reformas y de esta forma tratar de abolir las cofradías, ¿verdad? Dejar o evitar que la iglesia percibiera esos beneficios, esos recursos a través de las cofradías. Se estima que en la diócesis de Guatemala, por ejemplo, había 1.700 cofradías. Otra de las medidas por las que se enfrentó la administración en la iglesia fue la expulsión de los jesuitas en 1767 y con ello la expropiación de los bienes que este grupo religioso tenía. En cuanto a los productores y comerciantes, los poderes comerciantes guatemaltecos básicamente tenían el poder absoluto de todo el comercio de la región. Tenían un monopolio básicamente en las actividades económicas que se realizaban, como el añil, que el añil era un producto que se utilizaba para teñir prendas de vestir. También controlaban las importaciones que provenían de otras regiones como Filipinas, México, Perú. Y también la corona intervino en el precio justo para todos los involucrados, pero realmente lo que pretendía era tener el control total de todo lo que se comercializaba. En el caso de la ganadería, fue un producto dominado básicamente por grupos guatemaltecos. En el caso de Honduras, la actividad económica básicamente fue la minería, que fue igual dominada por grandes comerciantes guatemaltecos. Y para disminuir el control se funda el Banco de Rescate de Tegucigalpa con la finalidad de lo que se pretendía era aumentar la minería y de esta forma garantizar las utilidades que le podía o que podía percibir la corona. Sin embargo, no se logró ese cometido. En cuanto a la reforma administrativa, se da la creación de intendencias con la finalidad de tener control sobre ciertas regiones, donde se crearon intendencias como Chiapa, Guatemala, San Salvador, Comayagua, entre otras. Y a la cabeza de cada intendencia había una persona funcionaria de servicio civil que era nombrada por el Consejo Real y Superior de Indias, que recordemos que el Consejo era el que asesoraba al rey en relación con las decisiones que se tenían que tomar en las tierras de ultramar. Entonces, este consejo era el que nombraba a esas autoridades. Esta nueva estructura administrativa, al ser una corte de apelaciones, redujo las funciones de las audiencias reales, básicamente. En cuanto a la reforma fiscal, la corona estableció las receptorías de alcabala que eran fiscalizadas por los intendentes y los ingresos de la Real Hacienda provenían básicamente de tributos que realizaban los indígenas. Los recursos obtenidos aumentaron y eso se van a convertir en la principal fuente de ingreso de la Real Hacienda.
En el caso de la corona, va a establecer una serie de monopolios, es decir, que solo ella podía explotar, como la pólvora, el alquitrán, el aguardiente, los naipes, el trabajo, entre otras actividades, donde la actividad del tabaco fue la actividad más importante para los Borbones. También refiere este módulo a las causas de independencia de América. Recordemos que las causas de los procesos de independencia se van a dar tanto por factores internos dentro de la misma América como factores externos por fenómenos que se están dando, situaciones, acontecimientos que se están dando a nivel mundial. Uno de ellos son las ideas de la Ilustración. Este pensamiento defendía que solo mediante la razón se podía lograr el conocimiento y de esta forma poder combatir la ignorancia. Se va a fortalecer en el siglo XVIII con el pensamiento de algunos ilustrados como John Locke, Voltaire, el barón de Montesquieu, que recordemos que el barón de Montesquieu refiere a la división de poderes, ¿verdad? Con la finalidad de que se dé un sistema de contrapesos, donde un poder regule y controle las actividades de otro poder. Estos pensadores combaten también las dogmas religiosas y culpaban a la iglesia de la ignorancia. Recordemos que esos son pensadores que refieren a la razón, al conocimiento, a la investigación, etcétera. Y critican la teoría del poder de que los reyes eran de origen divino, que recordemos que existía la idea de que los reyes eran impuestos por Dios o que eran la personificación misma de Dios, eran una deidad que había sido impuesto por Dios mismo. Entonces ellos cuestionan ese pensamiento, esa doctrina que existía en ese momento. Y defienden la división de poderes, ¿verdad? Que va a estar eh, promovida por el barón de Montesquieu. En cuanto a la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, recordemos que esto también va a ser un acontecimiento muy importante que al final va a repercutir en los procesos de independencia eh, y que va a tener una gran repercusión en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque las colonias logran separarse de Gran Bretaña, que era una de las naciones más fuertes en ese momento, demostrando con su organización política que se podía romper ese concepto que se tenía de soberanía y que era posible el autogobierno. Se logra la libertad comercial con este proceso de independencia de las 13 colonias y a pesar de estos cambios y de que se eliminó la burocracia inglesa, la independencia de Estados Unidos fue rechazada, fue realizada básicamente por colonos blancos, excluyendo a una gran parte de la población, que era una población de color negro o incluso las mismas poblaciones autóctonas. Razón por la cual se dice que este proceso de independencia de las 13 colonias no fue un proceso que tuvo un componente de reforma social, porque siempre existieron grupos sociales marginados. En cuanto a la Revolución Francesa, es otro de los aspectos, ¿verdad?, que a nivel externo va a repercutir en los procesos de independencia. La Revolución Francesa básicamente es un movimiento político, económico y social que surge en Francia en el año de 1789, trayendo como consecuencia la abolición de la monarquía absoluta y el surgimiento del gobierno republicano. También producto de todo este proceso revolucionario, también surge un nuevo grupo social que es la burocracia. Eh, la Revolución Francesa va a tener tres postulados muy importantes que van a calar, por ejemplo, en el caso de América, en los procesos de independencia, que son los postulados de libertad, de igualdad y de libertad, ¿verdad? Que recordemos que, por ejemplo, en América no todos eran fraternales, no todos éramos iguales y no todos éramos libres. Entonces, estos postulados empiezan a calar, ¿verdad? Y resurge
un interés por estos postulados y sobre todo con la divulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿verdad? Que antes el ciudadano no tenía derechos, sino que era un súbdito que tenía que cumplir lo que ya estaba establecido. En cuanto a las causas internas de los procesos independentistas, tenemos en primer lugar la crisis de poder español, ¿verdad? España se quedó perdida, luego con la caída de Napoleón Bonaparte todavía pierde más poderío. Existe una España con un gran descontento con la nobleza española y por el poder de Godoy. Se había debilitado el poder marítimo producto de las diferentes batallas que el Imperio Español ya había perdido, lo que genera una enorme crisis económica y con ello un déficit fiscal. El comercio con las colonias había disminuido y la iglesia se encontraba en una situación difícil, producto de la confiscación que podían tener los bienes que tenía bajo su poder. En cuanto al movimiento juntista, este va a ser otro de los factores internos donde los hechos que ocurren en Bayona van a crear un vacío de autoridad en España y muchos súbditos españoles no aceptan obedecer al rey que consideraban ilegítimo. Se realizan movimientos, juntas provinciales y locales y ante la formación de tantas juntas se decide que debía coordinarse y se formuló una junta central. En el caso de Centroamérica, ese vacío de poder se presentaba en la metrópoli, ¿verdad? Digamos, en el caso de nosotros que pertenecíamos a la Capitanía General de Guatemala, ese vacío se va a sentir en Guatemala, que era donde estaba la capital, donde se mantenía el poder y esto también luego se va a reflejar en las diferentes provincias que conformaban la capitanía. Otro de los efectos van a ser las Cortes de Cádiz, que a partir de 1810 se forman dos grupos con ideas que se van a encontrar. Por un lado tenemos a los liberales o reformistas y en el otro estamos por el grupo conformado por diputados que deseaban el retorno al rey. En el caso de Centroamérica, hay representante ante la Corte de Cádiz que tenemos a Florencio del Castillo y que representaba la unión de la provincia de Costa Rica y el partido de 1812, una constitución en la que se establece la división de poderes y el reconocimiento de la igualdad tanto de españoles como de americanos, que recordemos que eso no existía y aunque aquí se palpa en un documento, en la práctica es otra realidad. Se dan algunos levantamientos, por ejemplo, en Nicaragua en 1811, en 1814 en El Salvador, donde las élites criollas, animadas por los acontecimientos que se habían suscitado en Estados Unidos, y los inicios de la Revolución Francesa inician una serie de revueltas. Recordemos que los criollos eran aquellos hijos de españoles que por el hecho de haber nacido en América eran considerados ciudadanos de segunda clase. ¿Verdad? De ahí el nombre que se les daba criollos. Y estos tenían limitado acceso. Entonces, esta situación generaba un descontento entre este grupo social. Otro levantamiento importante fue la conspiración de Belén, que aunque fue frustrado desde un inicio, cobra relevancia al ser realizado por el grupo de criollos, ¿verdad? Esos criollos que están a disgusto en relación a las limitantes que tienen en cuanto a acceso al poder, a riqueza, a títulos nobiliarios, etcétera. Sin embargo, estos movimientos no van a lograr tener la trascendencia porque las élites criollas no permitían que se fortaleciera por el temor a que se formara alguna fuerza y que al final los fuera a afectar. Se da la vuelta de los Borbones con el Tratado de Valencay en 1830 y el emperador Napoleón I ofrece la paz y reconoce a Fernando VII como el rey de España. Sin embargo, en marzo de 1814, el monarca emite un decreto con el que disolvía las Cortes de Cádiz.
Esas decisiones van a generar alguna molestia en las provincias españolas y alguna inestabilidad política, lo que se va a agravar también con la situación económica. Como consecuencia, no se logran modificar los cambios ocurridos y en Centroamérica los funcionarios españoles van perdiendo poder, eh, así como el monopolio comercial que existía hasta ese momento. Surgen, por ejemplo, en el caso de Guatemala, dos bandos políticos, unos los que ven con prudencia los cambios en la administración y el otro que era partidario del libre comercio y la separación de España. En cuanto a la independencia de Centroamérica, en 1820, de acuerdo con la Constitución de Cádiz, se van a llevar elecciones. Los resultados de las elecciones van a resultar muy parejos y se van a dar algunos acontecimientos en México que van a influir en forma decisiva en el proceso independentista de los estados que conformaban la Capitanía General de Guatemala del Reino Español. Ante los hechos que se dan en México, el capitán general Gavino Gainzo ve esos acontecimientos con mucha preocupación y convoca una reunión a todas las autoridades, tanto eclesiásticas, civiles, militares y administrativas, con la finalidad de poder tomar una decisión y firmar a favor de la emancipación o de la separación del Imperio Español y de esta forma poder evitar alguna confrontación con el imperio mexicano. Los partidarios de la independencia hacen correr la voz por los diferentes barrios. La noche del 14 de septiembre de 1821 con la finalidad de poder presionar a los españoles. Y el 15 de septiembre de ese mismo año, en la ciudad de Guatemala, se declara la separación de España. Se firma el acta de independencia y este documento es trasladado hasta Costa Rica. Primero pasa por León y entonces cuando llega la documentación del proceso independentista, llega el acta de independencia de Guatemala y un acta de León, que le llaman el famoso nublado, porque como que todavía no sabían qué decisión iban a tomar. No obstante lo anterior, en Costa Rica se toma la decisión de conformar una junta provisional de gobierno, ¿verdad? Con esos documentos a fin de tomar una decisión que fuera la más acertada. Y es así como el 29 de octubre de 1821, la provincia de Costa Rica, en forma voluntaria e independiente, decide separarse del Imperio Español y decretar de esta forma nuestra independencia del Imperio Español. Entonces, es así como desde nuestra óptica podemos analizar que este documento firmado el 29 de octubre de 1821 en Cartago realmente es el documento o el acta de independencia. ¿Por qué? Porque es el documento que Costa Rica elabora para definir o determinar su independencia del Imperio Español y no el acta de León ni el acta que se había firmado en la Guatemala, porque esos documentos se firmaron incluso sin que nosotros eh, tuviéramos conocimiento. Incluso existen ahí algunas anécdotas en relación con la noticia del proceso independentista que cuando llegó a Costa Rica habían algunas posiciones, algunos que querían seguir perteneciendo al Imperio Español, otro al Imperio de Iturbide en México, otros que nos uniéramos a la Gran Colombia y otro grupo, ¿verdad? Que fue el que al final impuso su decisión, que nos independizáramos de España y que fuéramos libres, soberanos e independientes. Esto sería el tema de hoy. No sé si hay alguna duda. Bueno, me indican que no hay dudas. Agradecerles por habernos acompañado el día de hoy y nos estaríamos viendo en la última videoconferencia de Historia Latinoamericana con perspectiva centroamericana. Muchas gracias.